con nuestra cápsula número 1 de matemáticas de sexto año. ¿Ya? Esto está en su texto en la página 85, 86 y 87. Vamos a comenzar los contenidos, ¿cierto? Con razones. Y vamos a ver las razones a partir de comparando con la unidad. Y esto nos va a llevar a una situación bien atingente el día de hoy, ¿cierto? Que son las aglomeraciones. ¿Qué es una aglomeración? Es la cantidad de personas que hay en un determinado lugar, ¿cierto? Con ciertas dimensiones. Generalmente se hace por metro cuadrado. Nosotros lo vamos a comenzar a ver según las indicaciones que sale el texto, ¿ya? En el texto salen situaciones en donde salen, ¿cierto? Colchonetas y niños. Eso es en la página 85, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a entender esto y cómo vamos a calcular el nivel de aglomeración? ¿Ya? Lo primero que tengo que establecer, ¿cierto? Es una razón. La razón va a ser, ¿cierto? Una comparación por cociente, ¿cierto? Entre las dos cantidades, niños y colchonetas. Entonces, como estamos calculando aglomeración, se ponen primero los niños. 12 niños, ¿cierto? Es a 2 colchonetas. Esto se lee como 12 es a 2. Esa es nuestra razón. Luego vamos a calcular el nivel de aglomeración. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Como hay 12 niños en 2 colchonetas, tengo que saber cuánto hay en una colchoneta. Es decir, voy a resolver la división que acabo de escribir ahí, o la razón, ¿ya? Con eso voy a encontrar el nivel de aglomeración. Vamos, entonces dice 12 dividido por 2 es 6. Por lo tanto, el nivel de aglomeración va a ser de 6 niños por colchoneta. Ese sería el nivel de aglomeración en esta situación. 6. Veamos la otra. Dice que son 3 colchones o colchonetas, ¿cierto? Y son 12 niños. Primero establezco la razón, que sería de 12 es a 3. Y ahora voy a calcular el nivel de aglomeración. 12 dividido por 3 es 4. Por lo tanto, el nivel de aglomeración, ¿cierto? Sería de 4 niños por colchoneta. 4 niños por colchoneta. Vamos a calcular el nivel de aglomeración de la tercera situación. Situación C. Dice que son 3 colchonetas y 15 niños. ¿Ok? Primero establezco la razón. 15 niños es a 3 colchonetas. 15 es a 3. Esa es la razón. Recuerden, así se leen las razones. 15 es a 3. Y ahora voy a resolver esta división, ¿cierto? Para saber cuántos niños hay por cada colchoneta. 15 dividido por 3. El 3 en el 15 está contenido 5 veces. Es decir, que tenemos 5 niños por colchoneta. 5 niños por colchoneta. Entonces su nivel de aglomeración es 5 niños por colchoneta. Aquí tenemos 4 niños por colchoneta en la situación B. Y en la A tenemos 6 niños por colchoneta. De esa forma calculamos la aglomeración, ¿ya? En el texto sale ¿cierto? Un supuesto en que en el caso de que una colchoneta ocupara 1 metro cuadrado. Entonces, en el caso A, si una colchoneta mide 1 metro cuadrado, tendríamos 6 niños por metro cuadrado. En el caso B tendríamos 4 niños por metro cuadrado, ¿cierto? Y en la C tendríamos 5 niños por metro cuadrado. La aglomeración. ¿En cuál de los casos hay mayor aglomeración? En donde tenemos 6 niños, ¿cierto? Por colchoneta, o en el caso que fueran metro cuadrado por metro cuadrado. En donde tenemos menos aglomeración. En el caso B, que son 3 colchonetas y 12 niños, que tendríamos un nivel de aglomeración, de 4 niños por colchoneta, o si fueran metros cuadrados, 4 niños por metro cuadrado. Vamos a ver, ¿cierto? En la sesión de práctica del texto salen los siguientes casos. Sesión de práctica, dice, ¿cierto? Tenemos datos.
sale una situación en donde hay niños que están jugando en las cajas de arena, ¿ya? Y dice entonces que hay 10 niños, ¿cierto? En 8 metros cuadrados de cajas de arena. Y tenemos, ¿cierto? 13 niños en 10 metros cuadrados de cajas de arena. Y nos piden entonces, ¿cierto?, calcular la aglomeración en estos casos. Entonces, en la caja de arena donde hay 10 niños en 8 metros cuadrados, tendríamos, ¿cierto?, que la razón establecida serían 10 niños es a 8 metros cuadrados. Si calculamos eso, 10 dividido por 8, eso nos da 1,25, ¿cierto?, niños por metro cuadrado. Entonces, el nivel de aglomeración que tenemos en este primer caso sería de 1,25 niños, ¿cierto?, por metro cuadrado. Y en el segundo caso, lo mismo, establezco la razón, 13 es a 10 y realizamos la división. Si hacemos la división de 13 dividido por 10, obtenemos 1,3. ¿Ya? Ahora, nos piden comparar en qué caso hay mayor aglomeración. Vamos a hacer un recordatorio. Si quiero comparar dos números decimales, 1,25 y 1,3, tenemos un truco. 1,25 tiene dos decimales, 1,3 tiene solamente uno. Entonces tengo que igualar la cantidad de decimales. ¿Cómo lo hago? Agregando un 0 al que tiene dos decimales para que queden con dos decimales cada uno. Entonces tengo 1,25 y 1,30. Por lo tanto, en donde hay mayor nivel de aglomeración sería en el segundo caso, donde son 13 niños, ¿cierto?, en 10 metros cuadrados. Tenemos un segundo caso igual, ¿cierto?, en donde tenemos 7 vagones, ¿cierto?, es un tren, ¿cierto?, que va con esta cantidad de pasajeros. 7 vagones, ¿cierto?, y serían 1260 pasajeros. Y en el otro caso son 10 vagones, en donde tenemos 1850 pasajeros. Me piden que haga lo mismo, calcular el nivel de aglomeración en ambos casos. Entonces, establecemos la razón. Pasajeros, 1260 es a 7 vagones. 1260 es a 7 vagones. Esa sería la razón. Y calculamos entonces, ¿cierto?, el nivel de aglomeración. En estos casos no es necesario que hagan el cálculo a mano. Pueden usar perfectamente una calculadora, ¿ya? Entonces tenemos 1260 dividido por 7. Esto nos da un nivel de aglomeración de 180 personas, ¿cierto?, por vagón. Ese sería el nivel de aglomeración. Y tenemos el segundo caso en donde tenemos, ¿cierto?, 10 vagones y 1850 pasajeros. Establecemos la razón. 1850 pasajeros, ¿cierto?, es a 10, que son la cantidad de vagones. Hacemos la división, ¿cierto?, y esto nos da como resultado 185 personas por vagón. Entonces, el nivel de aglomeración en este caso sería de 185 personas por vagón. Si nos damos cuenta, en este caso, cuando hay 7 vagones, hay una menor aglomeración que cuando hay 10 vagones. Al haber 10 vagones, la aglomeración baja, ¿ya?, en estos casos. Y eso se ve, ¿cierto?, haciendo el cálculo de aglomeración o nivel de aglomeración. ¿De acuerdo? Con eso ustedes ya pueden pasar, ¿cierto?, al cuaderno de actividades, a la página 51. Cuaderno de actividades, página 51, ¿cierto?, tomo 1. Y lo resuelven. Que estén muy bien, muchas gracias y cuídense.